tardes, queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, Maná del Cielo. Queremos enviarles un cordial saludo en el amor del Señor, deseando que Dios esté con ustedes, así como Él lo ha prometido. Y también sabemos que, como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y bueno, le damos gracias a Dios, le damos la honra, la gloria, la alabanza a nuestro Dios por siempre, desde ahora y para siempre. Él reina por los siglos de los siglos, Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo nuestro reconocimiento. Estamos con vida porque así a Él le ha placido, nos ha regalado un día más. Y créame, hermano, que el día de hoy, dice la palabra de Dios, que son nuevas sus misericordias cada mañana. Así que siéntete dichoso de que Dios está a tu lado, de que puedes hoy alabarle y bendecir su santo nombre. Dice su palabra, el salmista escribió en uno de los salmos: bueno es alabar, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad. Así que en este día le damos a nuestro Dios toda la gloria y la honra. Vamos a hacer una oración en breve para dar inicio a esta transmisión. Y hermano, abre tu corazón, abre tu mente, tu entendimiento para recibir la palabra que Dios trae a tu vida. Así también gózate en esta mañana conmigo al alabar el nombre del Señor, al reconocerle que Él es el único y verdadero Dios. Sabemos que en muchos lugares ya hay gente adorando el nombre del Señor hoy en este día, aunque nosotros sabemos que Dios es Señor de todos los días y debemos alabarle cada día y cada mañana. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, bendito Padre, alabamos tu poderoso nombre. Te bendecimos, mi Señor. Te damos, Padre, ese reconocimiento que tú mereces, nuestro buen Dios. Gracias, Padre, por cada familia, por cada hogar, por cada varón, por cada varona, por cada hijo de familia, Señor, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has ayudado hasta este día, Señor, y hoy venimos para alabarte con un corazón agradecido. Hoy venimos para glorificarte, Padre. Señor bendito, recibe la gloria, recibe la honra. También queremos escuchar esa palabra que tú traes para nuestra vida. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que nuestro corazón esté dispuesto, que también, Señor, oh Dios, seamos oidores, hacedores de tu palabra. Y no tan solo oidores, olvidadizos de tu palabra, mi Padre. Ayúdanos, mi Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, muchas gracias por este día, por estos momentos, mi Dios. Gracias por tu pueblo amado, al cual tú sostienes con tu mano poderosa, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, oh Dios. Gracias, Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo lo puedo declarar así para cada familia, para cada hogar que nos está viendo y que nos verá, oh Dios eterno. Tu misericordia es grande, bendito seas para siempre. Recibe la gloria, la honra. Amén y amén. Hoy vamos a entonar una alabanza muy hermosa que lleva por título: bueno es alabar. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre
cantar salmos a su nombre. Amén, gloria a Dios. Así que yo te invito que en esta semana tú no estés triste en cualquier situación que te encuentres, en cualquier circunstancia que vivas, hermana, hermano. Te invito a que prendas tu televisión o prendas tu internet o tu celular y alabes el nombre del Señor. Hoy contamos con muchísimos medios en los cuales podemos nosotros solo con teclear, con dar un clic, podemos alabar el nombre del Señor, buscar canciones para alabar el nombre del Señor, y créame, hermano, que todo lo que tú tengas se irá por el poder de las alabanzas cuando nosotros le alabamos, le bendecimos, le glorificamos. Aún la Biblia narra, hermano, déjame decirte que cuando este rey Saúl estaba atormentado por los demonios, venía el músico, el cantor de Dios David, y tocaba su arpa, y entonces el rey se calmaba, se tranquilizaba. Gózate, hermano, alaba al Señor en medio de toda circunstancia, y créeme que eso va a traer mucha paz a tu vida, porque dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y así, hermano, le dejo el lugar a mi esposo para que él dé la palabra de Dios y escúchela, atesórela en su corazón, guárdela con ese amor. Amén. Dios les bendiga y excelente semana. Dios me los guarde. Amén. Así le dejo el lugar a mi esposo. Gloria a Dios. Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. Para nosotros es un placer el poder estar una vez más ante ustedes para traerles la enseñanza de la bendita palabra de Dios, sabiendo que esta es de edificación para nuestra vida, es el alimento para nuestra alma. Por eso yo, hermano, yo le invito para que usted disponga su corazón, su tiempo, para que en este día podamos aprender más de este libro de las revelaciones conocido como el Apocalipsis. Esta es la lección número 29 y estamos en el capítulo número 13 de este libro. Recuerden que Apocalipsis tiene que ver con el plan de Dios para el hombre, para estos últimos tiempos, y es importante que nosotros como iglesia conozcamos la voluntad de Dios para el hombre, para la sociedad, para la iglesia, para estos tiempos. Por ello, en esta tarde nos ocupa leer el capítulo 13 y vamos a hacerlo, mis amados hermanos. Vamos a leer los primeros 10 versículos y yo quiero que escuche con atención esta porción de la palabra que dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 veces, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación,
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra enseñanza y hoy toca hablar acerca de la manifestación del anticristo. El capítulo 13 que hemos leído en esta tarde, los primeros 10 versículos, vamos a encontrar primeramente dos personajes a quien la Biblia, a quien Juan le da el nombre de bestias. Una precisamente que sube del mar y otra que sube de la tierra. Vamos a tratar de entender con la ayuda de Dios qué es lo que nos enseña en esta mañana la bendita palabra del Señor. Primeramente podemos ver que la Biblia se refiere a estos personajes con la palabra bestia. La palabra bestia tiene el significado de un ser que genera miedo, que genera horror, y precisamente se refiere a algo que es salvaje. Entonces, si nos damos cuenta, dice la palabra que una de las bestias sube del mar y sabemos que este personaje va a encarnar un poder político de manera muy personal. Esto lo vamos a estudiar entonces en los primeros 10 versículos. El último personaje que menciona el capítulo 13 es una bestia que sube de la tierra y hace referencia a un líder religioso. Versículos 11 al 18. También lo vamos a ir estudiando con la dirección del Espíritu Santo. Sabemos que hay una guerra entre el bien y el mal. Una guerra entre Dios y Satanás, aquel ser creado que quiso ser semejante a su creador y que inició una rebelión arrastrando consigo a una tercera parte de las huestes celestiales. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías hacen referencia a esta rebelión que se dio en el cielo. Satanás, sabiendo que es un enemigo derrotado, un enemigo vencido en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su propósito es arrastrar consigo a la mayor gente posible hacia su castigo final. Ahora es importante entonces que como iglesia podamos entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando se hace o se refiere a la manifestación del anticristo. Hemos dicho, mis amados hermanos, que si podemos identificar la identidad de la primera bestia, que como hemos dicho se hace referencia a un poder político centrado en una persona, nos vamos a dar cuenta que en la segunda bestia va a hacer referencia a un hombre conocido como un falso profeta o un líder religioso, quien va a tener a su cargo el deber de guiar a la adoración a la primera bestia conocida como el anticristo. La palabra anticristo era muy conocido. Esta palabra, esta manifestación era muy conocida desde el Antiguo Testamento y en los tiempos de Juan. Juan en su primera carta, primera de Juan 2:18, voy a dar lectura, mis amados hermanos. Vamos a darnos cuenta que ya había anticristos en ese tiempo. Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo número 18. Dice la palabra de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando Juan está escribiendo esta parte de su libro, sabía que estábamos viviendo los últimos tiempos y han transcurrido casi ya más de 2000 años cuando Juan escribe esta palabra diciendo: hijitos, ya es el último tiempo.
y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ya desde los tiempos de los apóstoles, había hombres que se hacían presentes con ese título de anticristos. Podemos pensar en los emperadores romanos que se adjudicaban los títulos de Dios y Señor, haciendo alusión o tomando el lugar de la deidad. La palabra anticristo tiene dos significados. La palabra anti, que significa ser contra, y segundo, en lugar de. Por lo tanto, la palabra anticristo significa estar en contra de Cristo, y la otra significa imitar a Cristo o ser como Cristo. Entonces entendamos la raíz de la palabra anticristo, palabra que Juan el apóstol ya manejaba ante la iglesia hace más de 2000 años. Anticristo entonces significa estar en contra de Cristo, y la otra definición significa imitar o ser igual a Cristo. Entonces, en la persona del anticristo se van a dar estos dos significados: estar en contra de Cristo y tratar de imitar o ser como Cristo. Y como hemos dicho, esto ya se había escrito desde hace más de 2000 años, y podemos entender que entonces ya había manifestaciones de este espíritu perverso, de la manifestación de este hombre de pecado, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo se pueden reunir estas características en una persona. El apóstol Juan está diciendo entonces que ya es el último tiempo. Abarca un gran periodo que hemos dicho va cerca más de 2000 años. Entonces Juan no solo afirma que vendrá o habrá un anticristo, sino que en sus días ya había manifestaciones de estos hombres. ¿Cómo se identificaba un anticristo? Si seguimos viendo las cartas de Juan, en su primer libro, en su primera carta, en su capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces Juan el apóstol nos muestra ciertas características que trae el espíritu del anticristo antes de que se manifieste tal como es. Por lo tanto, podemos entender, mis amados hermanos, que cualquier persona, grupo o libro que niega la deidad de Cristo, eso puede ser considerado como anticristo por ese espíritu de oposición que trae. Hoy día nos damos cuenta que hay películas, hay obras de teatro, hay libros, hay escritos supuestamente que revelan datos históricos de la vida de Jesús, datos misteriosos y aún místicos, ocultos acerca de su nacimiento, de su vida y de su muerte. Y todos estos libros, todas estas películas, todas estas obras o escritos que van en contra de la deidad de Cristo que está revelada en este libro que es la Biblia, de alguna o de otra manera puede considerarse que trae en él ese espíritu del anticristo, porque niega la deidad, niega la presencia de Cristo sobre esta tierra. Miren, segunda de Juan, versículo 7, dice de la siguiente manera: porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces mucha gente, muchos hombres, muchas sectas, libros, hablan acerca de Jesús, pero no del Jesús que revela la Biblia, aquel hombre que se encarnó, asumió nuestra naturaleza humana para dar su vida en la cruz del Calvario, para obtener la redención de nosotros los hombres, sino niegan la divinidad de Cristo. Y dice entonces Juan el apóstol que quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, podemos ver que el anticristo es un engañador. Por eso cuando a veces trabajamos en un proceso de liberación, algo que podemos hacer como ministros es identificar a ese espíritu inmundo que puede estar influyendo sobre la persona, y ella tiene que hacer una declaración en donde diga: Jesucristo vino en carne, vino en sangre, es el Hijo de Dios. Y cuando la persona no puede hacer esta declaración, nos podemos dar cuenta que entonces está operando un espíritu del enemigo, porque todo aquel que no declara, que no decreta, que no dice que Jesucristo vino en carne, entonces te está negando la deidad y el poder de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo. Nos damos cuenta entonces que el papel del anticristo básicamente es que es un engañador. Pretende ser Cristo y aparenta ser como Cristo, pero no lo es. No es el Señor Jesucristo. Esto es lo que anunció el Señor Jesús. Él dijo que vendrían muchos en su nombre, usando su nombre, diciendo que eran Cristos. Y recuerde, no todo espíritu es de Dios, y se nos recomienda probarlos. Por eso, hermano, nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos, porque este espíritu del anticristo se está haciendo presente, donde niega la obra de Jesucristo a favor del hombre en la cruz del Calvario, donde niegan la deidad de Cristo, donde le dan ciertos aspectos místicos, donde se habla de su obra, de su muerte en otras cosas, en otros países y que vivió y que hizo. Cuidado, hermanos, porque es la manifestación del espíritu del anticristo. Pero el libro del Apocalipsis nos enseña que este hombre que se va a levantar traerá en sí mismo ese espíritu. Ya no será solo una manifestación, sino será la presencia real del anticristo sobre esta tierra. Veamos la palabra de Dios que hemos leído en esta tarde. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El estudiar el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante y tenemos que estudiarlo, meditarlo. Juan entonces escribe y dice: vi subir del mar una bestia. El mar en las Sagradas Escrituras siempre va a representar a las naciones del mundo. Por lo tanto, entendemos que el anticristo tiene que surgir de esta tierra, tiene que surgir de las naciones. Y estamos dándonos cuenta, amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo ya maduro que prepara el escenario para la aparición de este hombre. Hoy vemos guerras, disturbios mundiales, problemas económicos, pandemias. Todo esto está azotando a la humanidad en lo económico, en lo político, en lo social. Está causando confusión, está causando incertidumbre. La gente quiere soluciones. Hoy nosotros decimos: ya que salga la vacuna, ya que aparezcan estos antídotos, ya que se recupere la economía. Aún nosotros como iglesias queremos volver a la normalidad. El hombre, de la misma manera, fuera del conocimiento de Dios, busca solución.
Y todo esto que estamos viviendo está preparando un escenario, mis amados hermanos, para la manifestación de este hombre. Hemos dicho que la sociedad quiere solución, los gobiernos quieren solución, pero no quieren volver sus ojos a Dios, no quieren volver su mirada al Señor, no quieren volverse a Dios en arrepentimiento, apartarse de sus pecados, sino que prefieren otras soluciones. Cuando sabemos que la solución para el hombre está en Jesucristo, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, el hombre, a pesar de estos tiempos de confusión en lo político, en lo económico, en lo mundial, en lo social, no vuelven sus ojos a Dios, sino que buscan la solución en hombres. Por eso creemos que el periodo de tribulación se aproxima rápidamente. El escenario está prácticamente preparado para la manifestación de un hombre al que la Biblia llama bestia que sube del mar. Un hombre que va a actuar políticamente para tratar de dar solución a los problemas de la humanidad. El mundo busca proclamar a un gran líder, un líder poderoso, a un salvador del mundo, despreciando al único y verdadero Rey que es Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia día a día reconozcamos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque Él tiene la solución y la respuesta a nuestros problemas. Sin embargo, el hombre rebelde se aleja de Dios, el hombre inicuo se aparta del Señor y quiere dar solución a sus problemas por sí mismo. Y hemos dicho que ya el escenario se prepara para la manifestación de este hombre conocido como anticristo, el que se opone a Cristo y el que quiere ser como Cristo. La palabra subir, que dice la Escritura, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, sugiere, la palabra subir sugiere que su aparición no es repentina. La manifestación del anticristo no se va a dar de la noche a la mañana, va a ser algo gradual, algo progresivo. Y tal vez nosotros nos podemos preguntar cuántas veces tal vez no hemos visto ya la presencia del anticristo en la televisión o en los medios de internet y no lo sabemos. Puede ser que ya se esté preparando la manifestación de este hombre de pecado. Puede ser que ya esté apareciendo en programas de televisión dentro del ámbito político y de gobierno mundial. Por eso es importante que como cristianos estemos velando y estemos orando, como dice la Escritura. Dice, para que aquel día, hablando también de la venida del Señor, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Este hombre de maldad se va a levantar tan pronto como la iglesia sea quitada. Hoy nosotros esperamos la venida de nuestro Señor y seremos transformados, seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Y en cuanto a la iglesia, ¿qué es lo que lo detiene ahorita a la manifestación de ese hombre? Cuando la iglesia sea quitada, entonces surgirá este hombre como el Salvador, como el líder que el mundo está buscando. El profeta Daniel, entendamos que el libro de Apocalipsis se complementa con el libro de Daniel y Daniel con el libro de Apocalipsis. Son dos libros proféticos por excelencia. Daniel, aquel hombre de Dios, aquel profeta de Dios, recibió revelaciones de Dios acerca de su pueblo y de los últimos tiempos. Y Daniel en su capítulo 7, versículo 8, habla de la manifestación del anticristo como un cuerno pequeño. Vamos a Daniel en su capítulo 7, versículo 8.
Créanme, hermanos, que para poder entender y dar estas enseñanzas requerimos de mucho tiempo. Aquí solamente estamos dándoles algo básico, pero es llevarles a la reflexión y a entender que los tiempos de Dios están cerca. Dice la palabra en Daniel capítulo 7, versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel, el profeta de Dios, ve también la manifestación de este anticristo y lo ve como un cuerno pequeño. Por eso hemos dicho que la manifestación del anticristo no será de la noche a la mañana, sino será una manifestación progresiva y gradual. Por eso hemos dicho, es probable que aún ya esté en la escena política de gobierno. Y Daniel lo ve como un cuerno pequeño que cuando sale dice que arranca 3 cuernos, habla de 3 gobiernos. Después lo vamos a tratar de entender con la ayuda de Dios. Y dice la palabra que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este hombre en su manifestación promete un pacto con el pueblo de Israel, un pacto de paz, un pacto de protección para los judíos. Hoy para nadie es desconocida la situación en el Medio Oriente. Vemos cómo el pueblo de Israel se ha visto envuelto en diversas guerras, cómo las naciones tratan de destruir al pueblo escogido de Dios. Daniel 9:27 dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La palabra de Dios nos da ciertas referencias importantes acerca de la manifestación de este hombre. Entonces entendemos que es un hombre engañador. Es un hombre que va a subir de manera gradual y progresiva y que probablemente ya esté apareciendo en escena mundial. Va a aparecer como algo insignificante, pero va a ir creciendo y va a ser un pacto con el pueblo de Dios. Pero este pacto será quebrantado y habrá tiempos de gran persecución. Es interesante ver cómo la palabra se refiere a la manifestación del anticristo como una bestia. Eso es lo que ve Dios en este hombre, una bestia, y la palabra original dice que es algo salvaje. Dios no ve al anticristo como a un hombre, sino como a un animal salvaje. El nombre anticristo describe aquella figura que dominará el mundo durante la gran tribulación. Entonces, para los hombres, la manifestación del anticristo podrá ser un hombre elocuente, un hombre capaz, inteligente, sagaz, astuto, pero ante los ojos de Dios simplemente él lo ve como una bestia salvaje. Vean cómo Dios tiene diferentes conceptos para ver al hombre. Hoy nosotros vemos grandes gobiernos, nos asombramos de su poder, de su grandeza, pero ante los ojos de Dios el hombre nada es. No somos nada, dice la palabra, sino que somos polvo ante sus ojos. Por eso, ¿por qué jactarnos? ¿Por qué enorgullecernos? ¿Por qué hacernos grandes si delante de Dios somos más que una llaga podrida? Dice la palabra que necesita ser suavizada con aceite. Por eso, iglesia, en estos tiempos humíllate delante de Dios. Hermanos, humillémonos delante del Señor, postrémonos para que hallemos gracia delante de sus ojos. Entonces dice la palabra que la humanidad va a proclamar a este hombre como Salvador, va a proclamar a este hombre como un gran líder. Así lo van a ver los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios este ser
llamado anticristo es como una bestia, como algo horroroso, como algo desagradable, como algo abominable, porque Dios escudriña lo profundo de los corazones. ¿Quién es el que hace salir del mar a esta bestia? Vamos a nuestro pasaje de Apocalipsis 13. Y dice que vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La palabra dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Podemos pensar que será la encarnación de Satanás mismo. Recuerden, amados hermanos, que Satanás es el imitador de Dios, el que trata de ser como Dios, pero nada hay que se iguale al poder de nuestro Dios que está en los cielos, que todo lo que quiso Él ha hecho y todo lo que quiere Él lo hará, porque Él es todopoderoso. Y sabemos que Satanás es un ser creado por Dios, que no tiene autoridad, que no tiene poder, que ha sido vencido. Pero dice la palabra en el pasaje de Apocalipsis 13 que el gran dragón, sabemos que el dragón hace referencia a Satanás, aquella serpiente antigua que engañó a la primer pareja en el huerto del Edén. Y dice la escritura que va a entregarle su trono, va a entregarle su autoridad, va a darle su poder. Por eso pensamos que va a ser la manifestación misma de Satanás. Es el imitador, así como Cristo vino en carne, vino en sangre, asumió nuestra naturaleza para redimirnos, para limpiarnos. Satanás lo hará de la misma manera. Pero sabemos que el enemigo, que Satanás, no será capaz de producir nada bueno, sino que agonía, sufrimiento, violencia y dolor. El aspecto de bestia es algo inusual, de miedo y de terror. Eso es lo único que se puede esperar de Satanás. Por eso aquellos que están en sus garras, que están en el ocultismo, en la brujería, en el pecado, en la homosexualidad, salgan de ese lugar y acudan a Jesucristo, porque Él es amor, Él es misericordioso. Podemos entender que el anticristo será entonces una persona real, quien va a encabezar el surgimiento, el resurgimiento del antiguo imperio romano. Daniel habla de ciertos imperios que han gobernado a la tierra de manera mundial. Y se habla del imperio romano que gobernaba en el tiempo del nacimiento de Jesús, en su ministerio. Pero este imperio desapareció de manera misteriosa, se desintegró. Hoy se argumentan varias causas: las guerras, lo económico, el despilfarro. Pero este imperio desapareció. Vamos a ver lo que nos dice Daniel, el profeta Daniel, en su capítulo 7, versículos 1 al 8. Dice la palabra. Aquí vamos a encontrar los imperios del mundo que han gobernado sobre esta tierra. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de las otras, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro,
y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vean entonces cómo Dios le muestra a Daniel los tiempos de la historia del hombre. Ahora, cuando Juan está escribiendo, sabemos que esta profecía que encontramos a Daniel prácticamente se va cumplido en su totalidad. Podemos pensar que el cumplimiento de la visión de aquellas primeras 3 bestias ya se habían vivido en el tiempo de Juan. El león que nos habla del imperio de Babilonia, el oso que nos habla del imperio de los medos persas, y el leopardo que es un símbolo del imperio greco-macedonio. Ya estos 3 imperios habían gobernado para el tiempo de Juan. Y estaba en su auge el imperio romano, pero como hemos dicho, este desapareció de la nada, y creemos que va a tener un resurgimiento para estos últimos tiempos, un resurgimiento que estará a cargo del anticristo, y quien va a gobernar este imperio romano resurgido para estos tiempos. Y como hemos dicho, el cumplimiento de los 3 primeros imperios ya se cumplieron. Recuerden ustedes a Babilonia, aquel rey que se engrandecía, como Dios hizo juicio en él hasta que reconoció al Dios del cielo, hasta que fue humillado. Él entendió que Dios pone reyes y quita reyes. Babilonia fue un poderoso imperio que gobernó. Es más, recuerden que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por esta nación. Después vienen los medos persas. La Biblia nos habla del rey de Nabucodonosor, de su hijo Belsasar, que estaba en gran fiesta. Aparece una mano escribiendo en la pared y le dicen: tu reino ha sido roto, ha sido entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche los medos y persas tomaron Babilonia y gobernaron. Después viene el imperio griego con Alejandro. Al morir se divide su imperio en los 4 generales que estaban al frente de sus ejércitos. Y podemos darnos cuenta que Juan concentra su atención en esta última bestia y en el cuerno pequeño que ve Daniel. Y dice la palabra que era algo espantoso, era una bestia espantosa. Hemos dicho que el apóstol Juan estaba viviendo en el tiempo del imperio romano cuando él escribe esto. Él había sido exiliado a la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano, y ya para ese entonces se percibían señales de debilidad del imperio romano, de desintegración y de deterioro. Se desintegró de la noche a la mañana, fue cayendo el imperio. Pero la Biblia nos habla de un nuevo resurgir. Y podemos ver hoy día lo que está pasando en el mundo. Vamos a ver que la bestia salvaje que habla el libro de Apocalipsis, que habla el libro de Daniel, hace referencia al hombre de pecado conocido como Anticristo, y el cual será el último dictador mundial, que como hemos dicho va a restaurar el antiguo imperio romano y se va a autonombrar como el gobernante del mundo. Apocalipsis 13:8 dice la palabra:
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es lo que busca este hombre? Adoración, reconocimiento y fama. Cosa que está adquiriendo en el mundo. Cuántos adoradores de Satanás, de la muerte, cuántos hombres sometidos al ocultismo, entregados a la hechicería, dándole adoración al enemigo. Eso es lo que quiere el anticristo, eso es lo que quiere Satanás, que el hombre le rinda adoración. Pero recuerda, iglesia, que nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre y lo declaramos a los principados y a las potestades de las tinieblas. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo venció y un día reinaremos con él para siempre. Por eso alejémonos de toda práctica de adoración al enemigo, porque él busca adoración y lo va a hacer en lo futuro a través de la restauración del Imperio Romano. Él va a buscar la adoración. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Por lo tanto, creemos que el anticristo será la encarnación de Satanás en este mundo, tratando de gobernar, tratando de recibir la adoración. Entonces, tanto Daniel como Juan hablan de la cuarta bestia como un ser espantoso. Hemos dicho que el Imperio Romano se desintegró, pero hoy día mucha gente en el mundo, en lo político, se habla de proyectos para volver a restaurar este imperio, de reunir a diferentes naciones en un solo bloque. Hoy podemos ver el mercado común europeo, que buscan una sola economía, una sola moneda, un gobierno. Su finalidad de este mercado común europeo es crear una amplia zona de política económica que constituya una unidad de producción y permita una expansión continua, una creciente estabilidad, un aumento acelerado del nivel de vida y el desarrollo armónico de las relaciones entre los estados que abarca. Este es el propósito del mercado común. Un sueño que el anticristo va a tratar de cumplir en el mundo. Sabemos que muchos han tratado de reunir y de unificar otra vez a Europa. Carlomagno lo intentó y fracasó. Lo intentó también Napoleón, el Kaiser Guillermo, Hitler y Mussolini, pero no era el tiempo de Dios para ese momento. Y yo quiero decirte, hermano, que Dios no va a permitir nada que se adelante a sus tiempos hasta que Él lo determine. Por eso decimos que tenemos un Dios todopoderoso. Dios nuestro Padre Celestial tiene el control de todos los tiempos y nada va a haber que impida el cumplimiento de su santa voluntad divina y eterna. Nada va a ser acto de presencia, nada se va a poder manifestar si no es por la voluntad de Dios. Por eso Dios es todopoderoso. Hemos dicho que a través de los tiempos muchos personajes han tratado de unificar a Europa. Es una tarea casi imposible. Pero como hemos dicho, será esto posible cuando Dios lo determine y tenga todo preparado. Entonces, cuando se restituya ese imperio romano, Satanás proveerá a ese hombre poderoso, mentiroso, fascinador, que al principio parecerá ser realmente un instrumento de paz y de justicia.
Pero como dice la palabra, a la mitad de la semana quebrantará su pacto y entonces va a demostrar toda la crueldad de su amo y señor, conocido como Satanás. Los 10 cuernos con las 10 diademas revelan la división en 10 partes del imperio romano en el tiempo de la gran tribulación. Los 10 cuernos nos hablan de 10 reyes que gobernarán a estas 10 divisiones. Por eso el mercado común europeo tiene en sí diferentes reyes, gobiernos de esta tierra. Dice la palabra que este cuerno pequeño que aparece en Daniel en Apocalipsis y que no ha aparecido aún entre los 10 cuernos llegará al poder al derribar a 3 líderes o gobernantes de esta parte del mundo. Así será la manifestación del anticristo y se va a autonombrar como un dictador mundial. Las 7 cabezas de la bestia no son identificables fácilmente. Algunos consideran que nos hablan de ciertos emperadores romanos como Domiciano, quien era el gobernante en el tiempo del apóstol Juan. Otros interpretan estas 7 cabezas como formas de gobierno a través de los cuales transcurrió el imperio romano, en donde hubo reyes, concilios, dictadores, tribunos, militares, emperadores y déspotas. Otros consideran que estas 7 cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad que blasfemaron contra Dios, como lo fue Roma, como lo hizo Grecia, como lo hicieron los medos y los persas, como lo hizo Caldea, como lo hizo Egipto y Asiria. Por lo tanto, entendemos que el reino de la bestia aún está por venir. También las 7 cabezas que nos habla el libro de Apocalipsis, que corresponden a las 7 cabezas del dragón, puede ser una muestra de una sabiduría excepcional, en donde Satanás le da la energía extraordinaria a este hombre de pecado, como también se le conoce como un dictador. Entonces de eso nos hablan estas 7 cabezas, de dominios, de autoridades, de gobiernos, de poder, donde Satanás le entrega toda su autoridad a este hombre. Y dice la palabra que estas cabezas y también el cuerno pequeño, dice Daniel, que hablaba grandes cosas. Y Juan dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vean lo que hará este hombre de maldad. Dice que hablará blasfemias. La palabra blasfemio, la blasfemia, se manifiesta de 2 maneras: haciéndose a sí mismo igual a Dios, usurpando su lugar, y 2, calumniando y tomando el nombre de Dios en vano. Los emperadores romanos eran culpables de blasfemia, porque ellos mismos se consideraban Dios. Ellos exigían la adoración del imperio como si fueran dioses. Y en cuanto a los grupos fariseos, saduceos, los escribas, eran culpables de blasfemia porque blasfemaban en contra del Espíritu Santo. Entonces la bestia, conocida como anticristo, será culpable de ambas cosas: de hacerse pasar por Dios y de calumniar el nombre de Dios, tal como lo hizo en el huerto del Edén. El libro de Apocalipsis nos muestra ciertas características, o nos da más características acerca del anticristo. Hemos dicho que será un engañador, va a salir de entre las naciones de la tierra, va a querer ser un gran hombre político, un líder mundial que va a tratar de dar paz, que va a garantizar paz, pero sabemos que todo eso es falso. La palabra de Dios en Apocalipsis 13 dice que Juan ve
O también describe ciertas bestias. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su autoridad. Si analizamos a cada uno de estos animales, nos van a arrojar características del anticristo. Primeramente, vamos a ver lo que es un leopardo. El leopardo en el capítulo 7 de Daniel simboliza Grecia, al imperio macedonio. Grecia se destacó por su brillantez, por su progreso en las artes y en las ciencias. Fue muy importante por su filosofía, su arquitectura y su maravillosa literatura. De hecho, el idioma griego es un idioma muy extraordinario en nuestros tiempos. ¿Qué nos enseña entonces cuando Juan describe aquella manifestación de la bestia que era semejante como un leopardo? Simplemente está describiendo que este hombre será un hombre brillante, un hombre preparado, con gran filosofía, destacado. Vean cómo la palabra describe las características del anticristo. No va a ser como a veces lo vemos en las estampas, un hombre con cuernos, con cola. Recuerden que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso Juan describe a aquella bestia como semejante a un leopardo, y el leopardo en el libro de Daniel está hablando del imperio griego, que se caracterizó por la rapidez de sus conquistas, por su estrategia militar. De hecho, Alejandro Magno se caracterizó por su inteligencia, por su brillantez. Así será la manifestación del anticristo. Sus pies como de oso. Esto nos recuerda a la segunda bestia que ve el profeta Daniel y que hace referencia a los medos y a los persas. Imperios que destruían, imperios amenazantes, mortales. Entonces nos habla de que este hombre será un hombre poderoso, un ser insaciable de pecado, de maldad, un ser que tendrá fortaleza y riqueza comparable a la que tenía el imperio de Media y de Persia. Vean cómo la palabra de Dios nos describe las características de este hombre de maldad. Y su boca como boca de león. Esto también lo refiere Daniel en su capítulo 7. Dice que la primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto nos habla del esplendor. Recuerden, amados hermanos, que Babilonia se caracterizó por su esplendor. Después Daniel también ve una estatua y ve la cabeza de oro, símbolo de esplendor, de riqueza, de grandeza. Entonces la manifestación del anticristo será en riqueza, en poder, en brillantez. Será un hombre culto, un hombre preparado, un hombre sagaz, que va a tratar de dar solución a los problemas del mundo. Por eso creemos que el último dictador mundial va a llegar a la escena bajo la protección de Satanás, quien le va a levantar hasta lo más alto, le va a entregar poder, le va a entregar autoridad, le va a entregar energía, le va a entregar dinero, riquezas, fama. Y los hombres de la tierra creerán que Él es su Salvador. Dice Pablo a los tesalonicenses: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, iglesia, es importante que nuestra mirada esté puesta en el mundo político.
en el Medio Oriente. Recuerda, iglesia, que esta palabra se nos da para que no estemos durmiendo, para que esos tiempos no nos sorprendan. La Biblia nos está diciendo que la manifestación del anticristo será gradual. Y como hemos dicho, es probable que ya esté apareciendo en escena. Será un hombre brillante, un hombre político, un hombre económicamente bien encumbrado, al quien el enemigo le ha entregado autoridad. Por eso, iglesia, alerta. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Preparémonos. El Señor viene por su iglesia. Una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Por eso, iglesia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Apártate de tu pecado, de tu maldad. Deja tus malos caminos y volvamos a Dios. Porque el escenario mundial se está preparando. De hecho, hoy día se habla de una nueva forma de vida. Los gobiernos hablan de un nuevo orden mundial, pues todo eso nos habla de la manifestación del anticristo. Pero como dice la palabra, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y vamos a continuar, pero quiero terminar con esto, hermano. Estos estudios son más amplios, muy profundos. Dice la palabra, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto parece que es una parodia de la obra de Jesucristo. Recuerden que Satanás es un imitador. Tiene un poder limitado, mas nuestro Dios tiene un poder ilimitado, es todopoderoso. Y dice la palabra que una cabeza, dice, está como herida de muerte, pero su herida mortal es sanada, haciendo alusión a la resurrección. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Por eso dio su vida en la cruz. Derramó su sangre para que a través de ella el hombre tenga redención. El único camino al Padre se llama Jesucristo. El único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. Y Él vino a esta tierra. En unos días más estaremos recordando el nacimiento de Jesús, que se hizo carne, fue manifestado, dice la palabra, dio su vida en la cruz, derramó su sangre para la redención del hombre. Y dice la palabra que al tercer día resucitó con poder de entre los muertos, y sentado a la diestra del Padre está intercediendo por su pueblo. El único intercesor sobre esta tierra se llama Jesucristo, nadie más. No hay santos, no hay vírgenes, no hay nada que interceda a favor del hombre más que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Y Él resucitó. Él dijo, tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Y Satanás, que es un mentiroso, un imitador, tal parece que en estos tiempos va a imitar la resurrección de Jesús, y va a aparecer él también como que se levanta de entre los muertos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo es posible que el hombre no reconozca a Jesús como Salvador, que se levantó con poder de entre los muertos? Y dice la palabra que aquella bestia, que así la ve Dios, aquel hombre inicuo de maldad, tal parece que va a morir, se va a levantar y los hombres le van a rendir adoración. Se maravilló toda la tierra y adoraron al dragón, adoraron a Satanás. Esto nos enseña cómo el enemigo ha entenebrecido la mente del hombre. Iglesia, levantémonos para adorar a nuestro Rey. Demos toda gloria al Cordero de Dios,
Él vive por los siglos de los siglos. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra alabanza. Él vive por los siglos de los siglos. Como nos estamos dando cuenta, este hombre de maldad es un imitador, es un mentiroso que va a engañar a los moradores de la tierra, va a tratar de llevarlos a ese lugar de tormento que el Señor tiene preparado para Satanás y sus ángeles. Pero iglesia, huye. Huye de estos tiempos. Tú que me escuchas, que me estás viendo, aléjate del pecado. Busca a Dios, arrepiéntete. Y estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Así que iglesia, busquemos al Señor. El escenario político y mundial se está preparando para un gobierno mundial. Satanás está preparando a su hombre, pero será tiempos de engaño, de dolor, de miseria. Mas Dios nos promete salvación y vida eterna. Una patria celestial, una ciudad celestial, Dios ha preparado para todos los que le aman. Un día andaremos en calles de oro, en un mar de cristal. Estaremos en nuestra habitación donde las puertas son de perlas. Ahí estaremos con el Señor. Por eso, iglesia, sé fiel, humíllate, ora, clama delante de Dios, para que no seamos engañados por estos últimos tiempos. Clamemos a Dios. Oremos por nuestra salvación, oremos por las iglesias, por nuestros pastores, por nuestros hermanos. Iglesia, levántate a orar, levántate para adorar, reconoce a Jesucristo como tu Señor. Iglesia, preparémonos porque Cristo viene. Hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio en esta tarde. Yo te invito para que leas el libro del profeta Daniel, el libro de Apocalipsis. Pídele discernimiento al Señor. Como hemos dicho, no pretendemos ser la única revelación de la Escritura, ni pretendemos saberlo todo. Pero sí, iglesia, te estamos dando palabra para que conozcas estos últimos tiempos. Y yo le digo a mi esposa y a mis hijos, así el día de mañana aquellos que se queden en la gran tribulación verán mis predicaciones y van a ir viendo lección 1, 2, 3, ahora qué sigue, mañana qué vendrá. Yo espero que estas enseñanzas sean de bendición para ustedes, para sus vidas. Dios bendiga su palabra. Iglesia, deseo que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Que tengas una excelente semana. Estemos orando por todos nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están pasando por el COVID. Estemos unidos en oración, en clamor. Así que iglesia, sigamos cuidándonos, guardándonos en casita. Yo quiero decirte, iglesia, que estemos orando, que estén orando por nosotros. Hace unos días estuvimos orando por una hermana. Hoy tal parece que tiene COVID y por eso es que estamos otra vez guardaditos en casa. Pero iglesia, oremos los unos por los otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, excelente día y feliz semana. Muchas bendiciones de nosotros, la familia pastoral. Gracias, Dios te bendiga.